Hola, el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Quien te habla y te saluda, te bendice el pastor Jorge Cabral, deseándote las más ricas bendiciones del Señor en este día jueves 7 de mayo. Y nos vamos adentrando ya a nuestra sexta enseñanza del discipulado bíblico, con el deseo de edificar tu vida, con el deseo de compartir y juntos aprender la palabra del Señor. Así que prepara tu mate, tu café, tu tereré. Me dijeron por allí también que tereré también hay. Tereré, el café con leche. Lo que desees ingerir, con tu Biblia preparada, con tu anotador, tu lapicerita, y vamos rápidamente a entrar a la palabra del Señor. El tema de hoy le titulé Tolerancia cero con el pecado. Tolerancia cero con el pecado. Una de las evidencias más claras para identificar a los discípulos verdaderos de Jesús es la obediencia. El verdadero discípulo es el que transita el camino angosto de la obediencia a Dios. Si alguien dice que es verdadero discípulo y hace solo lo que siente, quiere, le parece, se puede dudar de él, porque sus hechos demuestran lo contrario. Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor. Ahí te invito a que busques en Primera de Samuel, que va a ser vamos a estar rondando por el capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 22 en este caso. Yo lo voy a estar leyendo en la versión NBI, una versión actualizada, que Samuel responde ante una pregunta del profeta allí. Claramente él dice, Samuel le está respondiendo al rey Saúl, y dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carnero. Es decir, que el Señor está interesado más en la obediencia a lo mucho que uno pueda hacer por allí. Esta palabra obedecer viene del hebreo Shema. Quizás usted habrá escuchado la oración de la mezuzá, que es el cañito ese transparente o de acrílico que ponen los judíos en la entrada, que dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema aparece más de 1000 veces en la Biblia y significa oír inteligentemente. Es decir, no se trata solamente de por accidente. Uno puede escuchar una conversación ajena, uno puede pasar y puede escuchar una música, uno puede pasar y puede oír algo. No, acá se trata el significado de la palabra Shema, no solo es oír, sino escuchar y obedecer. Y esto conlleva prestar atención, prestar oídos, hacerlo con docilidad. Solo el hecho de que aparezca más de 1000 veces en la Biblia nos está hablando de la importancia de la obediencia. Vamos a estudiar hoy la historia de este rey desobediente llamado Saúl. Recordemos que Samuel era un profeta, que era un verdadero siervo de Dios. Y un siervo de Dios no tiene sus propios mensajes, sino que predica el mensaje que Dios le da. Notemos el versículo 1 de nuestro capítulo 15 de Primera de Samuel. Dice que el Señor, dice así Samuel a Saúl, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo, destruye por completo todo lo que les pertenezca.
no les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. La historia de los amalecitas ustedes la pueden encontrar tranquilamente después en Éxodo capítulo 17, este suceso que relata en su profecía Samuel. Los amalecitas no permitieron que los israelitas pasaran por su tierra en su camino entre Egipto y la tierra prometida. Y Dios no se olvidó de eso, Dios se acordó de eso. Qué tremendo, Dios no se olvida, ¿eh? Y la palabra destruye, cuando le dice Samuel a Saúl de parte de Dios, destruye, en el hebreo tiene alusión a un golpe con el puño cerrado en la nariz. ¿Alguna vez te han golpeado en la nariz? Bueno, eso significa destruye. ¿Por qué Dios trató tan drásticamente a este pueblo pagano amalecita? ¿Por qué? Porque simbolizaba todo lo que Dios rechaza. Inmoralidades, fraudes, asesinatos, robos. Esto tipifica el pecado. Como Dios es santo, no admite el pecado. Destruir a todos los amalecitas simboliza la destrucción que el Señor Jesús hizo sobre el pecado. Vamos a leer allí el versículo 4 de nuestro libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Dice: Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayim. Eran 200.000 soldados de infantería más 10.000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco, y los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Al igual que en el caso de Sodoma, ¿se acuerdan ustedes? Sodoma y Gomorra, otro símbolo del pecado. Dios sacó a los piadosos, así como Dios aparta a estos kenitas de la destrucción. Dios aparta a los que se portaron bien para enviar su juicio. Ahora la pregunta que surge, ¿no?, en base a lo que vamos a ir viendo ahora, ¿no? ¿Se puede ser más bueno que Dios? La respuesta obvia es no. Vamos a leer el capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice: Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto, a Agag, rey de Amalec. Lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron los mejores ganados, ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Agag, o sea, el rey, era un título que se le ponía al noble, al rey. No era su nombre. Es como decir el faraón. Cambiaban de nombre, pero siempre era el faraón el rey. Igual que Jerjes. Jerjes se le decía a todos los reyes babilónicos, pero cambiaba, aunque era otra persona. Tenía el mismo título. Agag significa en este caso techo, algo que está por encima. Interesante, ¿no? Y nosotros no debemos poner nada por encima de Dios. Cualquier cosa que pongamos por encima de Dios se llama ídolo. Y precisamente el rey era el primero que había que destruir y Saúl lo capturó vivo. Saúl se sintió más bueno que Dios. Hoy en día sucede lo mismo también. Si se pone a alguien en disciplina, por ejemplo en la iglesia, se toma una medida disciplinaria, no faltará quien diga que falta amor, que tenemos que ser más compasivos. Amado, amada, Dios es drástico con el pecado, tolerancia cero con el pecado. ¿Por qué nosotros pensamos que no debemos también ser drásticos cuando Dios nos está mandando
a tener tolerancia cero con el pecado. Fíjate cómo dice, nada de esto quisieron destruir Saúl y su ejército. Es decir, no fue un error, sino que fue algo estudiado, algo analizado, deliberada decisión de no destruir. Y aquí vemos a Saúl, un rey, un líder, un referente, buscando sus propios deseos. Y por tanto él arrastra a otros, a su ejército, y arrastra también parte del pueblo. Un líder no debe buscar sus propios deseos, tampoco debe buscar complacer los deseos del pueblo. Recordemos cuando Moisés tardaba allí en la montaña, cuando él estaba cara a cara con Dios. Vino el pueblo con quien habló con su hermano Aarón y le pidió que les hiciera dioses para adorar. Estaban aburridos y Aarón les complació elaborándoles un hermoso becerro de oro. No deben ser ni los deseos del líder ni los deseos del pueblo, sino obediencia a los deseos de Dios. Eso debe ser. La palabra del Señor dice, primera de Samuel 15, 10 al 11, vino a Samuel y dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Es como cuando Pablo le dice a los de Éfeso, a los hermanos de Efesios, que no contristaran al Espíritu Santo. Aquí la actitud y desobediencia de Saúl contrita al Señor. Lo pone triste, contrista al Señor. La palabra hebrea que se tradujo alteró significó que ardió de enojo Samuel. Y es el mismo celo, dice, el celo por tu casa me consume. Es el mismo celo que el Señor Jesús cuando sacó a los mercaderes del templo que estaban haciendo negocios con la obra del Señor, negocios con el templo del Señor. Él dijo, el celo de tu casa me consume. Un verdadero discípulo de Jesús debe tener ese celo por la palabra de Dios y por las cosas de Dios, por el pueblo de Dios. Si no hay celo, no es cristiano, es un supuesto cristiano. No es un verdadero discípulo, no está sometido a la voluntad de Dios. Nuestro celo no nos debe llevar a agredir como los fanáticos ISIS o los musulmanes asesinos que matan, no todos obviamente, pero los que son fanáticos, ¿no? Que matan en nombre de Dios. Pero sí hay un lugar para el enojo santo, el celo, sin pecado en la Biblia. La palabra clamando de Samuel, que estuvo clamando toda la noche, aquí significa que lanzaba gritos de peligro y de dolor. Es como si Samuel estuviera diciendo, ¿qué va a pasar? El pueblo va a llevar las consecuencias de las malas decisiones de sus líderes. Igual hoy cuando un ministro desobedece al Señor, la iglesia toda es afectada. Cuando un padre de familia desobedece, la familia lleva el golpe de ese pecado. Ahora Dios revela. Dios hace que las cosas se revelen. Dios le reveló a Samuel la culpabilidad de Saúl. Entre nosotros hoy, entre los ministros, entre los pastores, puede suceder de igual manera. Dios puede revelar a los pastores el pecado de las ovejas, pero también puede revelarles a las ovejas cosas sobre sus pastores, así que podemos decir que estamos a mano. Ovejas. Cuenta en sus anécdotas el pastor Chuy Olivares que una vez en una reunión pastoral, Dios le dijo que le dijera públicamente a un pastor que dejara de golpear a su esposa. Se lo dijo 2 veces y él no quiso escuchar, el pastor Chuy. Se hacía como el que no escuchaba. Y los pastores le pidieron que despidiera, que concluyera la reunión con una oración. Se puso de pie para orar, pero otro pastor se acercó y le dijo,
Chuy, yo siento que Dios te ha dado una palabra para uno de nosotros y que debes decirla. Así que el pastor Chuy dice que se armó de valor y le dijo al pastor en cuestión, al que Dios le estaba mostrando, que dejara de golpear a su esposa. ¡Qué tremendo! Un pastor pegándole a su esposa. El pastor puso cara de santo y lo negó, pero su esposa, que estaba escuchando, salió y le dijo a todos lo que era verdad. El hombre no se arrepintió. Hoy, lamentablemente, su familia está destruida y, por supuesto, él ya no es pastor. La confrontación es necesaria. Es necesaria. Dice que por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse Samuel con Saúl, ahí en primera de Samuel 15, 12 al 14. Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Saúl. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl, le dijo: «Que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor». Y entonces dice Samuel: «¿Qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?». Mientras parloteaba Saúl queriendo hacer el espiritual, se escuchaban el sonido de los animales. Salió Samuel a confrontar a Saúl. Hoy en día no se está esquivando a hacer confrontación. Muy pocos quieren meterse en problemas, entre comillas, ¿no? Porque cuesta confrontar, cuesta ir y decir lo que Dios está corrigiendo, o lo que Dios está denunciando. Cuando hay confrontación, llueven las críticas argumentando que al pastor le falta amor. Recordemos que Pablo confrontó a Pedro delante de todos por su hipocresía. Saúl sabía el lenguaje religioso, conocía, como muchos, ¿no?, que cuando están en el mundo hablan las sandeces del mundo. Su lengua es igual que la del mundo. Pero se encuentra con un hermano de casualidad. «Oh, gloria a Dios, hermano, Dios le bendiga». Así estaba Saúl, porque en cierta manera quería calmarlo al profeta. Sabía él que estaba haciendo algo que no estaba bien, y él quiso justificarse. Cuando alguien anda mal, lo primero que hace es justificarse. Sin que nadie se lo pida, empieza a justificarse. Si vos hablas con alguien y lo primero que hace es comenzar a justificarse, es un claro indicador de que probablemente está escondiendo algo. En el caso de Saúl, Samuel no le creyó. No le creyó lo que estaba diciendo. Y a Dios no se le puede tapar la boca con un billete. Como algunos hombres, con algún billete que le ponen en la mano, guardan silencio. Primera de Samuel 15:15 dice: «Son las que nuestras tropas trajeron», dice Saúl, «del país de Amalec. Dejaron con vida los mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Fíjate qué interesante, ¿no? Porque él dice, son las tropas las que hicieron esto. Y ahí quedó algo del motín para ofrecérsela a tu Dios. O sea, él estaba como dibujado, Saúl. Lo demás, ahí sí él se hace cargo. Lo destruimos, dice. Cuando Samuel confronta a Saúl, empieza diciendo que era el pueblo quien había perdonado lo mejor del botín. Luego trata de sobornar a Samuel diciéndole que lo hicieron para ofrecer las mejores ovejas a Dios. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Nadie puede engañar a Dios. Por ejemplo, si vos tenés una verdulería y modificás la balanza con kilos o pesas de 800 kilos de 800 miligramos, ¿estás robando?
Y aún peor, después venís a ofrecer diezmos al Señor, diezmo, no un diezmo, sino no sé cómo sería, ¿no? Un 15%, para tratar de sobornar al pastor. Dios no puede ser burlado. Él no acepta coimas, cohecho, soborno. No podemos tratar a Dios de esa manera. Fíjate lo que sigue diciendo, 1 Samuel 15, 16 al 19. Basta, interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atacándolos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? La palabra hebrea para comunicarte, cuando le dice voy a comunicarte algo, es nagad, que significa denunciar. Samuel sale a confrontar a Saúl, a denunciarlo por su pecado. Y aquí Samuel denuncia que Saúl ha echado mano del botín. Hoy en día la historia es la misma. Hay muchos ministros que miran únicamente el botín, la ganancia, el dinero que pueden sacar. 1 Samuel 15, 20 al 21. Fíjate lo que responde Saúl. Yo sí he obedecido al Señor. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Aquí Saúl se comporta como esas telenovelas cuando la esposa se encuentra al marido con la otra, ¿no? Y este intenta justificarse, comienza ahí a cantinflear tratando de esto no es lo que parece, mi amor, no es lo que estás pensando. Es obvio que está sucediendo lo que está sucediendo, pero él trata de todas maneras igual de justificarse. Es como quien dice intentar tapar el sol con las manos. Saúl lo intenta. ¿Y cómo lo intenta? Culpando a otros. Así son las personas. Tratan de aparentar piedad mientras están haciendo cosas malas. Tratan de mostrar que son hijos de Dios y cuando se los confronta comienzan a culpar a todo el mundo. Supongamos que realmente fue el pueblo quien le retuvo parte del botín. Igual era responsabilidad del rey detenerlos y conducirlos a la obediencia a Dios. Esta palabra es muy confrontativa para los pastores. Nosotros no podemos echarle la culpa al pueblo, porque si el pueblo peca o falta es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Ay del pastor que no estorba al pueblo que se está descarriando de los caminos de Dios. Más vale que te odien por decir la verdad, por corregirles, que te amen por mentirles. En el día del juicio, ante el tribunal de Cristo, no va a haber nadie al lado tuyo, pastor, pastora, ministro, maestra. Vas a estar delante de Él vos, rindiéndole cuentas por tus obras, por lo que Dios te dio en tus manos. Y todos, esto es para todos los que están escuchando, todos y todas, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. ¿Te estás preparando para eso? ¿Qué le vas a decir? Saúl muestra gran atisbo de un carácter, no, ni siquiera atisbo, un carácter rebelde y arrogante. Y es tan terrible como la adivinación y la idolatría. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros.
La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Tremendo. Y dice Saúl: he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Qué tremendo. ¿En qué se complace más Dios? ¿En que dejes de comer carne en Pascua o que dejes de mentir? ¿En un rito externo o en una actitud interna? Amado, amada, el precio del discipulado, porque de eso se trata esta serie de enseñanzas del discipulado, es hacer la voluntad de Dios. Si Dios te dice algo y no lo haces, es rebeldía. Y aquí dice que es equivalente al pecado de la brujería. La arrogancia, la obstinación es persistir en un error. Que te están diciendo, Dios te está hablando a través de su palabra, a través de sus ministros. Y vos persistís ahí, eso es arrogancia. Si persistimos en algo, dice Dios, eso es como idolatría delante de Él, abominable. Y Saúl sigue con sus excusas, él es el rey de las excusas, y clama a Dios como supuestamente arrepentido. Y le pide perdón a Samuel. Clama a Dios, pero le pide perdón a Samuel, no a Dios. Fíjense eso, ¿eh? El único que puede perdonar pecados es Dios. Samuel tenía discernimiento, no creyó en la palabrería de Saúl. Porque algunos son, como dice el pastor Chuy, corazón de chocolate. Enseguida se derriten y tapan todo, apapachan todo con un manto de falsa piedad. Pero no, al pecado, tolerancia cero. Y Samuel tenía discernimiento. No creyó a las palabras tan halagueñas, tan como convincentes, parecía. El que lo escuchaba decía: sí, qué tremendo, como el rey Saúl adoró al Señor. Pero Samuel sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo vil y lo puro. Eso es discernimiento. Hoy en día falta discernimiento. Escuchaba una vez una de las enseñanzas del pastor Chuy y él decía: pastor que no tiene discernimiento está en grave peligro. Es como quien no tiene una brújula, quien no tiene una orientación. Dice que una vez un joven le pregunta al pastor: ¿qué tan malo es que esté fornicando con mi novia, así suelto de cuerpo el muchachito? Y el pastor le dice: ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué tan cauterizado está el corazón? La respuesta es: tan malo es que vas directo al infierno. Amado, amada, como dice un refrán antiguo: al pan pan y al vino vino, lo que es blanco blanco y lo negro negro. Vamos a leer 1 de Samuel 15, ya llegando al final, 26-31. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel, porque Saúl estaba interesado en la apariencia, en que los ancianos lo vean salir ante el balcón, por decirlo de alguna manera, con el profeta ahí abrazados, ¿no? Como aparentando que estaba todo bien. Le dice: no voy a salir contigo, tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Y cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl estaba desesperado y lo agarró al borde del manto y se lo arrancó. ¡Qué tremendo! Y entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tu mano al reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl nuevamente, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Y Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Aparentemente, Saúl aquí estaba pensando en su imagen delante de los demás. Él pensaba en su reputación, igual que muchos, ¿no? Aún políticos y ministros.
Al final la Biblia dice que Saúl adoró al Señor. Pregunto yo, te pregunto, ¿ustedes creen que Dios recibió esa adoración? Claro que no. Adoración de labios no es recibida por Dios, sino es acompañada con un corazón humillado y obediente. Tolerancia cero con el pecado. Mientras Saúl estaba adorando, Samuel completó la orden que se le había dado a Saúl. Fíjate cómo sigue esta historia. Primera de Samuel 15, 32 al 33. Luego dijo Samuel: tráiganme a Agag, al rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, muy contento, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. Impresionante. Agag aquí simboliza el pecado y Samuel trató drásticamente con Agag. Lo hizo pedacitos. Amado, amada, Dios trata drásticamente con el pecado. No podemos jugar con él. Esa fue la última vez que Saúl y Samuel se vieron. Primera de Samuel 15, 34 al 35. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibea de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Samuel no volvió a tener trato con Saúl. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada en común. Así debemos ser nosotros. Cuando alguien rechaza al Señor, cuando alguien está en contra de la palabra del Señor, no obedece a la palabra del Señor, no tiene nada que ver conmigo ya. ¿Por qué? Porque ya no tenían nada en común. Saúl y Samuel se separaron. Pablo nos dice que no debemos tener trato con personas que dicen ser hermanos, pero toleran el pecado en sus propias vidas y en las de los demás. Ni siquiera deben juntarse con ellos ni para comer, dice 1 Corintios 5:11. ¿Se dan cuenta hasta qué punto es importante para Dios que sus discípulos le obedezcan? Tomemos el ejemplo de estos tremendos hombres de Dios que aún aparecen en la galería de la fe, ahí en Hebreos 11. Noé, Moisés. Noé hizo, dice, según lo que Dios le había mandado, cosa que Saúl no hizo. Ahí en Génesis 6:22. Tal como Dios le manda a Noé que construya el arca, tal cual así lo hizo. Otro tremendo hombre, Moisés. Moisés hizo todo tal cual como el Señor se lo mandó. Éxodo capítulo 40, 16. Amado, amada, ¿querés ser hijo, hija obediente? Bueno, obedece su palabra y arrepentite. Si fallaste, el Señor está apto, rápido, abierto para perdonarte. Tolerancia cero con el pecado. Si el Señor no dice otra cosa, nos volveremos a encontrar en la próxima grabación. Seguimos en cuarentena, esperemos que esto pronto se termine. Pero igual, aunque se levante la cuarentena, seguiremos transmitiendo hasta terminar esta serie de enseñanzas de Casa de Oración, del discipulado. Damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios te bendiga.